Antonio Pérez Collado, buenos días. Muy buenos días. Pues vamos allá. Es obligatorio que empecemos hablando, pues, de lo último que vivimos en el día de ayer por la tarde. Aparte de las marchas que hay por los pueblos de la gente que, bueno, ya ayer por la mañana hicieron marchas a los lugares del delito, podríamos decir. Sí, Acudieron sí, a donde a- estaba el Ventorro, que yo creo el, que lo cerraron, no sé si se abrirá otra vez, le ha caído ese San Benito, pero ya estaban hartos de que la gente se hiciera selfies en la puerta del Ventorro, ¿no? Mm. Y bueno, sí que eh, llevamos ya un año y un día de la Dana, de esa tragedia que vivió todo el país valenciano y bueno, sobre todo la zona del Horta Sud. Y ha habido mucha información. Ayer mismo lo comentabas con Félix, ¿no? No voy a entrar yo pues en el tejemaneje de las demandas y la falta de colaboración de la administración valenciana y todo eso. Simplemente sí que creo que es necesario, es obligado comentar lo que hubo ayer en el aniversario, ¿no? Como tú ya has dicho, por la mañana ya hubo una marcha desde el Palau de la Generalitat. Ya hubo algún grito cuando eh, Mazón había convocado allí a 150 de sus fieles seguidores para leer una declaración institucional donde no admite ninguna culpa, evidentemente, como es Sí, tradicional en él, sí, y fuera sí que había gente que le dijo cuatro cosas, ¿no? Cuatro cosas bien dichas, evidentemente. Y luego hubo esa marcha, después se desplegaron en la Plaza de la Virgen 229 mantas térmicas, pues imagino que era como un recuerdo de cada víctima mortal, ¿no? De las que hubo en el País Valenciano. Hubo otras más en Castilla-La Mancha y en Andalucía, bueno, pues 230 y tantos creo que eran. Y luego por la tarde, aparte del homenaje oficial o el funeral que hubo en la ciudad de las ciencias, de manera oficial, con la presencia del presidente del gobierno, cargos políticos, los reyes y casi todas las familias, ¿no? O cuatro por familia habían invitado, pero hubo 24 familias que declinaron la invitación y no han acudido. Aún así, a pesar de la solemnidad y del filtro que supone que solo van cuatro por familia y que has tenido que dar los nombres, identificarte y todo eso, cuando Mazón entró, y eso que estaba en tercera o cuarta fila, no fue saludado por el rey ni se le sacó, sí que hubo gritos de criminal, asesino, tú eres el culpable de la muerte de nuestros familiares, en fin, hubo momentos de bastante tensión, ¿no? Luego ya fue oficial la cosa con los homenajes, la lectura de los nombres, pues varios temas musicales y luego una corona que se depositó allí por parte de los reyes, en fin, como son esas cosas oficiales. No hay razón para criticar más, cada uno va a lo que quiere y había una consigna más o menos consensuada que era respetarse cada cual y por tanto pues, los que han ido han acudido, han leído allí un testimonio algunos familiares y otros pues no han ido e incluso hay algunos que han hecho otras acciones como eso que comentabas tú, que ha habido una marcha silenciosa por todos los pueblos afectados, ¿no? A la tarde ya de prácticamente a la misma hora del funeral oficial, había esa marcha silenciosa por los pueblos de la zona. También ha habido manifestación en Alicante y en Castellón, o sea que ha habido y sigue habiendo reivindicación y denuncia contra lo que no la tragedia en sí, sino las consecuencias y la falta de responsabilidad, la tardanza en avisar, los fallos que ha habido y lo que ya indigna a la gente es la forma de mentir y negarlo y cambiar el discurso constantemente. sí. Primero no estaba, luego no tenía teléfono, luego había un atasco en el tráfico, todo era mentira. Ahora resulta que la acompañó al aparcamiento, eso no lo había dicho hasta ahora. Es decir, algo hay ahí y no asume su responsabilidad y no tiene el gesto de dignidad de decir, oye, me voy. Me he mentido, me he equivocado, que lo tenía que haber hecho al día siguiente, evidentemente, ahora ya es difícil, pero no tiene límite. Entonces, pues simplemente eso, destacar la falta de ética y de vergüenza de este personaje y de alguno más que le rodean, y luego pues la dignidad y la solidaridad de toda la sociedad valenciana y de muchísima gente que desde otros puntos del país pues se ha solidarizado y ha participado. Muy bien. Eh, Quizás haya que destacar que no sé si es la primera vez o ha habido otras
en las que estos actos funerales, homenajes, pues no ha estado presente ni la iglesia, ni el cura, ni la misa, ni estas historias. Ha sido un homenaje laico o un funeral laico que, bueno, quizás no estábamos acostumbrados a verlos, porque estas cosas casi siempre hay un cura detrás de un altar y Sí, sí, rezos sí. y historias de Hombre, ese uno tipo. de los más numerosos y de los más recordados es por las víctimas del metro. Y sí Sí, que hubo misa con el obispo y algunos ayudantes, ¿no? Entonces, que por primera vez, o de manera más significativa, no sé si es la primera, habrá habido más, pero quiero decir así, a tan gran nivel y con la participación de la corona y de todas las instituciones, que se haga de carácter laico, pues me parece un punto positivo, dado que no todo el mundo es creyente y además, en este caso, yo por los nombres, aparte de que ya lo sabía, se ha visto que varias personas eran de otras religiones, supongo que sí. musulmanas o incluso había no creyentes o de religión ortodoxa. Había más de una persona que no se pudiera sentido representada, pongamos decir, ni su familia podía haber participado pues con un cierto grado de tranquilidad, ¿no? Entonces ha sido lo mejor. Yo creo que es la fórmula y el que quiera luego una misa o el que tenga una religión donde se hacen otro tipo de cultos o de prácticas, pues que lo haga privadamente y en otro ambiente, ¿no? Pero esto al ser, digamos, que unifica a todos y que es de carácter unitario, pues me ha parecido muy positivo que sea laico. Muy bien, pues a partir de ahora continuar, como han dicho, la solidaridad continúa, el apoyo continúa, las exigencias de verdad, justicia y reparación continúan, la investigación judicial y en lo político ya sabemos, lo acabas de decir tú, ahí se mantiene con el apoyo del Partido Popular y la imprescindible y necesaria sine qua non participación y colaboración de Vox. Porque si hay que recordarlo, yo siempre que puedo lo digo, si Vox no estuviera apoyando Amazon, Amazon tendría que Se haberse cae, Amazon se cae, cae, Amazon evidentemente. cae. Así Claro. que estrategias electorales, tácticas y aparte de un partido como vos, que se sienta responsable, porque no vale que el señor jefe de ese partido diga, incluso él, que es un impresentable, que lo ha hecho muy mal, pero que después, a la hora de la verdad, mantengan su apoyo en las Cortes y en el poder. Bueno, no sé si Pero quieres bueno, eso añadir. lo iremos viendo a lo largo de los próximos meses, porque seguirá habiendo muchísima información y va a haber todavía más movilizaciones y más acciones de las plataformas y colectivos que están en esta lucha. Mm. Queda mucho por hacer en todos los ámbitos. Bien, tú me propones diferentes temas, veremos a los que nos da tiempo. Antonio, acostúmbrate. Vamos, vamos rapidito, venga. Sí, que aquí Poca música y mucho hablar. esto no son las tertulias que os pasáis todo lo que queréis Sí, sí, claro, aquí y esto está más controlado el hacéis tiempo. trampas Esto aquí. parece un partido de baloncesto, ¿eh? Que hasta Esto las sí. décimas de segundo cuentan. Vale. Eh, España, con perdón, dices. Sí, bueno, hay diversas cuestiones que quería tocar. Hace mucho tiempo que se me ocurría que habría que decir algo de esto. Sé que es impopular, por tanto, lo primero que voy a hacer es desmarcarme de la CGT, de Radio Clara, de Al Margen y de todo. Es una opinión o unas reflexiones personales, con lo cual, pues que no se le eche la culpa a ninguna de las casas en las que yo participo o me siento a gusto, ¿no? Hay varios temas, ¿no? Por un lado está la presidenta de México, que ha vuelto a recordar la carta que López Obrador ya mandó pidiendo o exigiendo que se le pidiera perdón a México por la conquista de hace 500 años, ¿no? Y luego aparte también, pues porque veo que, bueno, es lo habitual. Aquí si dices España, pues dicen este es españolista, este es poco menos que fascista, ¿no? Sin Mm, embargo, en Francia puede decir Francia y no pasa nada, ¿no? Claro, entonces aquí parece que por educación o por respeto en ámbito de la izquierda, incluida la libertaria, pues no hay que decir España, hay que decir Estado español. mm, Yo entiendo que no es lo mismo el Estado que el territorio o la población, claro. sí.
El Estado es un organismo, eh, es la entidad que administra un territorio y su población mediante leyes, instituciones y organiza pues la administración económica, los servicios sociales y todo eso. Eso es el Estado, es el aparato, es, digamos, la burocracia. Mm, Lo otro es otra cosa, ¿eh? Puede ser el país, puede ser el territorio. Y claro, cuando decimos España 2 Francia 3 no es el Estado el que ha jugado, ahí es otra cosa, ¿no? mm, Igual que cuando decimos pues que en España hace frío, que en España hace calor, no es en el Estado, o no viajamos por el Estado. Entonces, claro, si de los 194 países que hay en la ONU, todos son estados, estados reconocidos. Si dijéramos siempre estado, pues sería lógico, pero tampoco tendría sentido, porque perderíamos el tiempo. Entonces, pues si decimos Francia, yo entiendo que estamos hablando del Estado francés, de la institución. Igual que no es necesario que digamos siempre Estado español si queremos hablar de lo que tenemos aquí, ¿no? Y por tanto, pues a mí me parece que, aunque sea una concesión, una generosidad, creo que hay que matizar las cosas, porque claro, hemos llegado a incluso encuentros anarquistas del Estado español, justamente el Estado que es nuestro enemigo. sí, es, Por no decir España, que molestas a unos cuantos, pues dices Estado, que es tu enemigo natural, ¿no? Y yo creo que no habría que caer en esas cosas. El que quiere decir Estado español que lo diga, no se lo vamos a prohibir, pero el que diga España tampoco pasa nada, ni quiere decir que sea militante de Vox, ¿eh? Claro, lo que ocurre aquí es que tanto el concepto o la palabra España como la bandera se ha dejado, primero Franco, que destrozó el poco prestigio que podían tener esos símbolos, ¿no? Y luego después es la extrema derecha, la derecha, pero también la extrema derecha la que la acapara y la que lo hace como si fuera suya, con lo cual mucha gente joven que no la identificaría con el franquismo, porque no vivió esa época, pues ahora la identifica, como estamos viendo ahora en las intentos de conferencias que hacen las universidades, en todas estas concentraciones de filofascistas que organizan, pues claro, todos van con la bandera española, con águila o sin águila. Y entonces, claro, pues la chavalería, pues lógicamente no va a identificarse con esa bandera, porque yo recuerdo, tú también lo habrás visto, cuando íbamos por ahí de acampada, que íbamos en trenes y eso, cuando venía gente de Canadá o chavales de Francia o Alemania, pues todos llevaban su bandera en la mochila y tal. No, a sí, nosotros nunca se nos ocurría, porque claro, nosotros lo identificábamos con el franquismo, ¿no? Pero claro, ahora sí. ya ha pasado mucho tiempo y lo normal sería, bueno, yo no me identifico con ninguna bandera, no tengo ninguna en mi casa, ¿eh? Ni siquiera de Castilla-La Mancha, ni siquiera del sindicato, ¿no? Me parece que eso las ideas las lleva cada uno en su conciencia y no hace falta exteriorizar tanto. Pero bueno, ya que hay gente que le da por poner banderas en el balcón y eso, pues un poco habría que separar esa cuestión, ¿no? Y por tanto, pues eso era una de las cosas que yo quería sacar. Y luego, pues bueno, decir que pertenecemos a una cultura, unos países, a un conjunto de sociedades que por lo que sea, pues hemos tenido una etapa histórica y una convivencia de culturas y de literatura durante siglos. Eso no se puede soslayar o se puede tirar por la borda porque estuviera Cristóbal Colón o porque estuviera Franco o por los Reyes Católicos. Yo creo que eso está por encima. En Francia también lo entienden así. Y ellos también tuvieron sus reyes y sus dictaduras y algún rey incluso tuvieron que cortar el cuello y tal. Pero bueno, el patrimonio cultural francés, yo creo que eso en Francia no lo discuten. Está la francofonía, tienen sus institutos para extender el francés por el mundo, para defender su cultura, los ingleses hacen lo mismo, los italianos, y bueno, España ha empezado tarde, pero también tiene pues el Instituto Cervantes y tiene sus cosas, pues porque es una lengua o una cultura o una historia que une a bastantes pueblos, ¿no? Mm, Ya sé que no ha sido por mm, asambleas ni por referéndums, pero tampoco Alemania o Italia o Rusia se han unificado por o la misma Gran Bretaña. También ha sido con guerras, con asesinatos, con matrimonios de conveniencia, igual que se formó la corona española o de Castilla, ¿no? Porque bueno, primero cuando Colón llegó allí iba en nombre de Castilla, no iba en nombre de España, eso sería posterior. Entonces, pues un poco enlazar eso y también se ha conocido ahora los datos de la difusión del castellano o español. Esa es otra, bueno, a Sí. nosotros nos da igual, las dos
A ver, Antonio, que te has quedado colgado. Ahí está. No identifican lo de castellano como ocurre aquí dentro o en Latinoamérica también, pues distinguen entre castellano y español. Eh, los datos son bastante optimistas para la gente que se ilusione con eso, ¿no? 645 millones pueden hablar en español tranquilamente, eso da una posibilidad de comunicación y de difusión cultural, para bien y para mal. Luego, ya la primera vez que se superan los 500 millones que lo hablan como lengua habitual y de, de uso cotidiano, ¿no? No sé si tú recordarás hace mucho tiempo, pero bueno, en historia de 40 años no es mucho tiempo. Bueno, pues había un programa en la televisión española que se llamaba 300 millones, Sí, que era porque había 300 millones de sí, hispanohablantes, ¿no? sí, sí, Salía uno de Zaragoza cantando una jota, luego salía otro de Galicia, salía uno cantando una ranchera. Bueno, era un programa bastante vulgar, pero bueno, era un poco para unificar a las expresiones del español. Y era por eso se llamaba 300 millones. Ahora tendría que ser ya 500 millones. Es decir, ha ido en aumento el número de castellano parlantes. También es uno de los idiomas más hablados en el mundo. Internet, en temas científicos también empieza a funcionar, es decir, que es una posibilidad que tenemos. Entonces, negar esa realidad, negar esa riqueza, me parece absurdo tirar por la borda eso. Es decir, como es la lengua de Isabel la Católica, que no hablaba así, ni muchísimo menos, Isabel la Católica hoy no la entenderíamos, pero esos prejuicios y renunciar a esa cultura que ya sea impuesta o ya sea voluntaria, pues la tenemos. También nuestra lengua viene del latín y tampoco los romanos venían en plan pacífico, ¿eh? Si había que pegar, se pegaba, ¿eh? Igual que Jaime I cuando conquistó Valencia o cuando conquistó Mallorca. Tampoco fue por asamblea, ¿eh? Fue por narices, por no decir otro órgano. Y bueno, el tema de la presidenta de México, esta sí, compañera Claudia, creo que se llama Claudia Sheinbaum, sí, que precisamente, claro, ella no es indígena de México, es de familia judía y de origen de Letonia y de Bulgaria. Es decir, que hablar en nombre del indigenismo mexicano, pues me parece también un poco exagerado, ¿no? Y yo no sé si habría que pedir perdón, tiene muy poco sentido, porque claro, después de 500 años, bien, ni siquiera los reyes que había entonces eran Borbones como el que hay ahora. Es decir, que Felipe VI pues, puede disculparse si quiere, no va a querer, porque esas cosas funcionan a alto nivel y seguramente no va a aceptar. Pero si lo hiciera tampoco tiene ninguna importancia, porque ni siquiera era un antepasado suyo. Fueron los reyes católicos y después ya los Austrias, la otra dinastía que tuvimos aquí en España. Es decir, que me parece un poco querer rizar el rizo. Quizá en México, pues el tema de la violencia, los asesinatos de mujeres, la pobreza, el narcotráfico, todo eso es un problema bastante más importante y esto quizás es una forma de desviar la atención, ¿no? Y puestos a exigir perdón, pues igual se lo tenían que pedir a Estados Unidos, que le robó la mitad del territorio. Y no hace 500 años, sino hace ciento y pico, ¿eh? Y además ahora le está poniendo un muro, los insulta constantemente, los hace responsables del terrorismo, de la delincuencia que hay en Estados Unidos, todo es culpa de los mexicanos y los está expulsando. Es decir, puestos a enfrentarse, yo creo que han errado el tiro, ¿no? No a la corona española, a la que yo tampoco quiero defender mucho, pero sí que me parece echar mano de una cosa, pues un poco retrógrada. Es como si aquí, pues, pedimos ahora justificaciones y perdón por la conquista de Granada o por la destrucción de Sagunto o de Numancia. Buscamos responsables. Pues me parece que la historia ha evolucionado así. Se funcionaba por dinastías, el papado tenía muchísima importancia y fue el que dijo, bueno, pues los castellanos conquistáis para el Atlántico y la corona de Aragón que conquiste por el Mediterráneo. Y así se decidían las cosas. Entonces, pues cada uno hemos caído donde hemos caído. Y por tanto, pues yo, que ni me siento español ni anti-español, simplemente es una cosa que va en el DNI, entiendo que no me puedo sentir culpable de la conquista de América o de lo que allí pasó. Pasó mucho, pero evidentemente en Estados Unidos o en los países que conquistó Francia pasaba muchísimo más. O en el Congo que conquistó Bélgica. Es decir,
que podemos tener sentido de culpa, pero no esa culpa tan excesiva que sentimos aquí, que normalmente, pues el día 12 de octubre y eso, pues nada que celebrar, somos unos asesinos, nosotros mismos lo decimos, ¿no? Y hemos hecho canalladas. Seguramente se hicieron, pero también se hicieron otras cosas y como digo, se daban un contexto que estaba igual en todo el mundo. No es que solamente fuera la corona de Castilla, es que Inglaterra, Francia, Holanda, todas las potencias coloniales, pues estaban conquistando territorios porque se funcionaba así. Ahora toca hacer elecciones, mm, hacer otro tipo de políticas, pues se hace, pero es lo que tocaba. Y como digo, pues no somos ni mejores ni peores que los demás y por tanto, pues no tenemos que tener ningún complejo en ese sentido. Ni yo oprimí a los catalanes nunca, porque mi familia nunca salió de Cuenca. La primera generación es esta que yo estoy ahora, pero de 10 o 20 generaciones atrás que tenemos más o menos controlados, no salimos de allí. Ni fuimos a América, ni siquiera a Valencia o a Cataluña. Entonces, pues no nos podemos sentir culpables por tener un apellido castellano o por haber nacido allí. Luego había que hablar también de cómo Castilla también fue reprimida, ¿no? Y mucho antes que Cataluña, ¿eh? La batalla de Viñalar y la ejecución de los comuneros fue siglo y pico, casi 2 siglos antes que los hechos de la batalla de Almansa o la derogación de los fueros de Cataluña y todo eso. Es decir, que puestos a hablar de gente que ha sido oprimida y que se le ha quitado su capacidad de autogestión, pues habría también que hablar de lo que ha sufrido Castilla. Eran los nobles de Castilla y los reyes los que oprimían, no la gente trabajadora que, como digo, estaba igual o más explotada que estaban los de Valencia o los de Vizcaya. Y un poco era eso el tema de lo de España, que te lo puedes tomar como quieras, pero que al fin y al cabo es una división administrativa que hay en este momento, puede cambiar. Igual otro día se llama otra cosa, o pertenecemos a otro país o a una confederación, pero que no hay que tomarse la cosa tan a pecho, porque yo creo que el enemigo real es el capitalismo, no la geografía o el pasado. La historia es interesante conocerla para saber qué ha pasado, pero yo creo que lo más importante es actuar en el presente y con vistas a mejorar el futuro. Y ahí tenemos que estar todos por encima de fronteras y nacionalismos, que yo creo que están haciendo bastante daño últimamente. Y ese era el tema. Vale, pues dicho queda. No sé, los catalanes o los vascos o incluso Los gallegos valencianos también incluso. o valencianos sentirán lo mismo, sobre todo los hipermilitantes o los militantes de nacionalistas y todo eso. Si les dices, no, tú eres español, No, no, a mí me da igual. ellos Yo he van a estado con decir, compañeros que han dicho, yo no soy español, pues bueno, pues a mí me da igual, pero tenemos que entender de alguna manera y si hay que hacer alguna gestión administrativa, pues habrá que hacerlo en el gobierno de España o en el de tu provincia o tu localidad. Es decir, a mí tampoco me gusta a lo mejor la configuración provincial que hay ahora, pero o la cambio o más o menos la uso. No, no, no puedo estar obsesionado todo el día con esa losa que tengo encima. vale. Hay que aprovechar lo bueno que tiene. Es decir, bueno, hay cantidad de escritores y cantantes catalanes que han escrito en castellano y además muy bien y han hecho una aportación fundamental a las libertades y a la cultura de este país. ¿Eh? Incluso en épocas donde era difícil. Ahora son llamados a lo mejor traidores, como Joan Manuel Serrat. Cuando Serrat dijo que quería cantar en catalán, no era para que le dieran más conciertos, se la jugaba y de hecho se tuvo que exiliar, ¿no? Es decir, bueno, luego cantó en castellano, pues bien, porque le apeteció, pero él había cantado en catalán, que también es su lengua. Pero por el hecho de que 2 veces o 3 saques discos en catalán, o yo qué sé, el último premio Princesa de Asturias, que siendo catalán, pues que no se le considere digno de aparecer en los libros, me parece una aberración, simplemente porque utiliza otra lengua, que también es culta y que sirve para unir a los pueblos. Y bueno, si alguien se enfada, que perdone, pero no era esa mi intención, pero No, había que no, 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 decirlo. no, no se trata de enfadarse, se trata de... Bueno, igual con los gallegos, ¿eh? Que tampoco Sí, sí, sí. hemos hablado de los gallegos y también tiene todos sus derechos. Sí, tenemos. Bueno, pues ahí queda. A mí cuando me preguntan tú de dónde eres, yo digo yo soy gallego. Y español Sí, bueno, también claro, lo por soy, supuesto. obviamente. A lo mejor tú dices que también eres manchego o Yo no. depende de donde me pregunten, ¿eh? Si me preguntan en Vietnam, me cuesta, bueno, aparte de que no me Hombre, si entienden, te si digo preguntan que en soy de Viena, Cuenca, no, no les sirve de nada. Yo he estado con compañeros de viaje en Nepal o por ahí,
intentaban explicar que no eran españoles, pero al final te dicen, vale, pues sí, pues soy español, porque no te entienden, evidentemente. Es que el mundo Claro. está dividido en mapas, mapas políticos, ¿eh? Sí, sí, está claro, está claro, Tenemos está mapa claro. físico, que es el real, porque no hay fronteras en el mapa físico, pero el mapa político, pues hay las divisiones que hay. ¿Que eso hay que cambiarlo? Pues cambiarlo. Yo no voy a derramar mucha sangre por cambiar una frontera unos metros allá o acá, pero me parece lógico y digno que quien quiera hacerlo. Pero de momento estamos ahí. Vale. Lo dejamos ahí. ¿Quieres que pongamos aquí ya música? Porque llevamos Sí, ya sí, un tiempo, ¿vale? muy bien. Bueno, pues continuamos en Radio Clara, es lo que hay, hablando con Antonio Pérez Collado. Y nos quedan pues la mitad del programa, menos, ¿eh? Bueno, Bueno, llevamos 25 sí, minutos sí, de charla, pues hasta 45 creo que faltan 20 o algo así. por No ahí anda soy, la cosa. no por ahí, de verdad. Eh, pobres entre los ricos. ¿A qué te refieres? Porque hoy me haces adivinar demasiado. Sí, Pobres, sí, la verdad es que no he dado muchas pistas. no da muchas Bueno, pistas, ¿no? Pobres entre los ricos. A ver, ¿qué quieres decir? claro, la pobreza es un drama allá donde sea. Pero quizá en países donde la pobreza es la mayoría de la gente, es decir, no se nota tanto ni se sufre tanto, porque la vida no es tan cara, evidentemente. También hay un respaldo familiar y social y se comparte más lo poco que hay. El problema es ser pobre en un mundo donde hay muchos ricos y donde se mueve todo a base de dinero. Entonces, ser pobre ahí es bastante jodido, ¿no? Y entonces, hablo de España, evidentemente, o del Estado español, o lo que cojones queráis. ¿Qué es lo que está pasando? Que ha habido información, hay un nuevo informe de la Red Europea contra la Pobreza, que es serio, es científico, es racional, no es una cosa de sin datos y hecho para manipular, sino que es muy respetable. De hecho, lo han cogido periódicos de todas las tendencias, lo aceptan y lo comentan. Y por tanto creo que era bueno que habláramos de qué es lo que pasa aquí, que está aumentando la pobreza. Está aumentando el número de ricos y la capacidad de poder y de manipular que tienen esos ricos, esas grandes fortunas. Pero también está aumentando la pobreza y por tanto la gente que es pobre lo va a pasar cada vez peor. Y entonces los datos que tenemos son bastante alarmantes, ha subido. Y el 25,8% de la población está en riesgo de pobreza. ¿Eh? El umbral de la pobreza está, pues, en no llegar a 10.088 euros al año, que son 841 euros al mes, 12 pagas. Es Sí, decir, no llegar a eso, ya estás, vamos, en la frontera, estás en el límite de la pobreza, de no poder vivir. Eh, en la infancia todavía se nota más. Hay un 33,4% que está en riesgo de pobreza o exclusión. Eso es terrible, porque claro, para su formación física, para su salud, para el futuro de sus estudios, para todo eso, el estar en esas familias es determinante de cómo va a ser tu vida posterior. Porque también hay otra estadística que no es tan científica como esta, pero que dice que el 90% de los que nacen en familias pobres, pues más o menos morimos en familias pobres, y el 90% que ha nacido en familias ricas, aunque sea un bandarra y se lo gaste todo, acaba siendo rico. Es decir, que eres de donde naces. Entonces, el que nace en una familia pobre, pues sigue siendo pobre, y si es en riesgo de exclusión, pues tiene muchísimos más peligros, ¿no? Un 32,9, además de pobreza, tiene discapacidad, con los problemas que tiene de falta de servicios sociales, de instalaciones para la gente con discapacidad, pues es un problema doble, la pobreza más la discapacidad. Y como dato así más práctico, 4 millones de españoles viven con menos de 644 euros al mes, esos son que pobres, eso son pobres. 3 carros de Mercadona, Sí, y sin meter ternera. sí. Claro, es decir, y aparte del alquiler, el alquiler ya sabes que vale más de 600 euros, o sea que imagínate tú. Eh, Pero hay mucha desigualdad, como decía al principio. Hay esa pobreza que está aumentando, ha aumentado medio punto, que no es mucho, pero tiene que notarse, ¿no? Eh,
Y en comunidades como Madrid, que es una de las que más, aparte de ser en términos globales, es de las más ricas, igual que el País Vasco, bueno, ya sabemos las que son más ricas, las que son más pobres, pues son Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y tal. El 20% más rico de la Comunidad de Madrid gana 5 veces más que el 20% más pobre. Es decir, que no es que Ajá. le aventaje un poco, sino que gana 5 veces. Explica más eso, porque los números en la radio se pierden. A ver, dilo otra vez. Hay un 20% de la Comunidad de Madrid que vive fabulosamente, que vive Sí, en Fuenlabrada, en Las Rozas, no sé, esas urbanizaciones. Es decir, el 20% de Madrid, de la población de Madrid, puede considerarse la más rica, la que mejor sí, está. sí. Gana 5 veces más que los 20 que están más bajos, que serán de Vallecas o del Pozo de Tío Raimundo, bueno, los barrios que sabemos que son más humildes. Mm, 5 veces. O sea que no es que lo doblen, es que son 5 veces. Eso es una diferencia abismal sí. y demuestra eso que te estaba diciendo de que hay un gran desfase y está aumentando. Claro, Eso ahora vemos, eso que llaman desigualdad, claro, el claro, las aumento de la desigualdades cada vez desigualdad. son mayores. Hay mucha riqueza y está mal repartida. Mm, Por tanto, pues los gobernantes y los tertulianos, todo es decir que la economía española va como un cohete, que crecemos más que el resto de países de la Unión Europea, que el Producto Interior Bruto se está subiendo. Sí, son datos macroeconómicos, pero si luego tenemos esos nichos de pobreza donde lo que ocurre es que de toda esa economía que está creciendo no le llega nada, pues entonces no estamos repartiendo ese crecimiento, esa riqueza no se reparte por igual entre toda la población, teniendo en cuenta que mucha de esa población es la que crea la riqueza. Desgraciadamente, ¿eh? Son las que lo crean, pero no lo perciben. Y por tanto, pues eso tiene que llamarnos la atención y tiene que hacernos ver que no podemos fiarnos de los datos ni de riqueza ni de creación de empleo. Ahora estamos, pues hay no sé cuántos millones de gente que está, trabajadores activos, que están activos porque se han apuntado y podrían trabajar, pero y si te despiden a los 5 días o si estás cobrando 500 euros, ¿de qué nos sirve que haya tanta gente trabajando? Aparte que por otro lado aumenta el número de parados, ¿eh? Porque somos de los países de Europa que más paro tiene. sí. En este tercer trimestre de 2025 eh, tenemos el 10,45% de paro. 2.613.200 trabajadores que no tienen empleo. Eso es Eso es mucho. el doble de la media europea. Sí, 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 la Unión Europea. Luego tenemos otro dato que es el del empleo juvenil, que ¿Qué tal? también Ajá. somos líderes en paro juvenil, que es Mm, un sector que está mucho más precarizado. Entonces, pues bueno, ahora, como te iba a decir, se están publicando ya datos de los bancos, ya los conocimos, fueron unos beneficios estratosféricos. Ahora empiezan las eléctricas, también las hay del 10%, del 20%, pero bueno, son unos beneficios que a esos porcentajes no llega ningún aumento salarial. Los salarios y las pensiones pues estarán entre el 2 y el 3% o el 3,5%, pero eso no es suficiente. Así no llegaremos nunca a equilibrar un poco el reparto de la riqueza. Entre las razones que hay para que esto sea así, que la pobreza vaya aumentando a pesar de que el país cada vez es más rico, el país o la parte más poderosa del país, ¿no? Pues está la subida disparada de los precios, tanto de la comida y el resto de la cesta de la compra, como de la vivienda. La vivienda es una cosa que se ha disparado respecto a los salarios un montón. Es decir, hoy no basta tener un salario o dos salarios en casa para poder comprarse un piso o empezar a pagarlo, ni siquiera con hipoteca. Y en algunos casos no se llega ni siquiera para el alquiler. Pues esa subida de precios que no se corresponde con los aumentos salariales, porque hubo una época, finales del franquismo, principio de la transición, donde cuando íbamos a negociar un convenio, lo que se pedía era el IPC y 2 o 3 puntos más, porque sí, se sabía que no era real y que se iba a sí. disparar. Mm. Ahora se están firmando convenios por debajo del IPC oficial, con lo cual Se los pierde. precios reales del supermercado están muy por encima. Entonces, Sí, cada vez hay más desfase entre los precios y los salarios. No suben los convenios por la composición
el mundo del trabajo, no hay huelgas, apenas hay luchas, entonces se consiguen aumentos muy raquíticos o incluso se sube el IPC un poco o por ahí y por otro lado te quitan pluses, te quitan nocturnidad, con lo cual la retribución real a final de mes es menos de la que tenías el año anterior. Te están bajando los ingresos. Eso es así. Luego también hay mucha precariedad laboral, temas de contratos, a tiempo parcial, de jornada reducida, es decir, contratos que ya no son suficientes. Hay mucha gente que ya está empezando a tener dos trabajos o tres. Termina una cosa, se va a trabajar a otro sitio y los fines de semana pues está de portero en una discoteca o echa una mano de vigilante en un aparcamiento, es decir, varios trabajos para poder malvivir. Luego también se están privatizando mucho los servicios públicos, como la sanidad, la educación. Todo esto hace que la gente tenga o hacer su seguro privado o tener dinero y gastárselo para que lo atiendan. Ahora, hemos visto lo que ha pasado en Andalucía, porque muchas mujeres no han sido avisadas de las revisiones que les habían hecho para la mamografía, el cáncer y tal, y entonces pues la gente no le queda más remedio a lo mejor que ir a la sanidad privada. El tema de la educación pasa lo mismo, ya no es gratuita y universal y todo eso, sino que las becas cada vez son más difíciles de conseguir, hay más gastos y hay más enseñanza concertada, que es como decir, bueno, que se ha apostado por la enseñanza privada, igual que por los hospitales de la sanidad privada. Y así un montón de servicios. La residencia de mayores, que es lo mismo, es decir, bueno, es más caro pagar una residencia que, aunque entregues tu pensión, no es suficiente. Tienen los hijos o los familiares que te van a llevar allí que poner parte importante de su salario también para que tú puedas estar en una residencia para personas mayores, ¿no? Y así todos los sectores. Pues eso hace que la gente que menos ingresa, la gente de la clase trabajadora, se está empobreciendo. Y los ricos, las grandes fortunas, las grandes empresas, pues son las que están transformando en beneficios todos esos derechos y todo ese poder adquisitivo que nosotros perdemos. Por tanto, somos un tren a dos velocidades. Ya, los ricos van muy bien y están muy contentos, pero la clase trabajadora y todos los sectores sociales más precarios, pues se están empobreciendo. Y esa era un poco la reflexión sobre cómo en un mundo que cada vez es más rico, que hay más bienes de consumo, que podríamos trabajar menos horas y vivir mejor, porque con la productividad que se genera, pues igual con trabajar 4 o 5 horas viviríamos todos muy bien. Es todo lo contrario. Nos hacen trabajar más horas y nos pagan menos, con lo cual pues estamos más empobrecidos, no tenemos una casa en condiciones y así está la cosa, ¿no? Por ejemplo, también había otro dato que es muy importante y que se ha notado en verano, pero es que en invierno se nota más, es el de la pobreza energética. El 17,6% de la población tiene pobreza energética, es decir, que no puede encender la calefacción o poner el aire acondicionado cuando lo necesite o cuando la temperatura lo requiera. Eso también es terrible, sobre todo para familias con niños, para personas mayores, porque el tema de la calefacción es fundamental. Pues hay muchas personas que tienen que elegir entre ir a comprar al supermercado o encender la estufa de butano. Y Ujú. claro, optan por ponerse una manta y aguantar como sea. Y eso genera enfermedades y genera una mala calidad de vida. Y todo eso son síntomas de esa dos velocidades que te decía que tenemos en este país y que lo que está aumentando la riqueza no se transmite a la gente que lo trabaja. Es decir, que esos números que nos dan de vez en cuando, que somos el país del, no solo ya de Europa, sino del mundo, de las democracias y de las economías desarrolladas que más crece, etcétera, etcétera, eso no se traslada nunca a las clases populares, a los de abajo, a los trabajadores, a las trabajadoras. Es decir, crece la macroeconomía, Pero pero no crece la economía doméstica, la economía, que es la micro. lo que nos decían cuando éramos chiquillos, ¿no? Lo del medio pollo. Es decir, si yo me como un pollo y tú no comes nada, hemos salido a medio pollo cada uno. Claro, tú lo Sí, has comido. Pues así estamos. así estamos. Bien, dicho queda. Vamos con otro tema para acabarlo en 6 minutos. Con Buenos Aires, malos resultados.
Me Sí, imagino que bueno, te esto refieres aquí sí a... que has acertado que estoy hablando de las elecciones argentinas, ¿no? Bueno, aquí me lo he imaginado, sí, Te lo imaginabas, ¿no? Bueno, pues decir que nos ha sorprendido sería mucho, pero desde luego, pues eso, es preocupante, ¿no? Que, un caso tan descarado, es el caso extremo de un personaje deleznable, que sin cultura, sin respeto por su pueblo. Y con una cantidad de adjetivos descalificativos que podemos aplicarle, no solamente que se mantiene, sino que gana y que ha recuperado incluso la provincia de Buenos Aires, que en otras elecciones que he vivido hace 2 meses, que eran provinciales o como le llamen allí, le sí, habían ganado, le habían sacado un poquito de ventaja a los eh, peronistas con sus distintas divisiones, pero había perdido. Ahora lo ha recuperado, ha ganado por un poquito, pero es que luego ya en otras provincias como Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, pues allí ha sido un paso en marca, ¿eh? Claro, dicen, ha sacado menos votos que la primera vez. Bueno, es normal, pero ha recuperado mucho y está en el 40 y pico por cien, ¿eh? Con lo cual va a tener en el de diputados, creo que sube de 37 a 93 y de senadores de 6 a 19. Es decir, que ahora es que incluso va a poder cumplir el paripé de sacar las leyes en las instituciones, ¿no? No va a hacer falta que lo haga el dictado, ¿no? O que lo haga de manera autoritaria, sino que incluso puede sacarlo en los parlamentos, en las dos cámaras. Y eso es terrible, porque claro, es que además ha anunciado ya una reforma laboral que supone que tendrás vacaciones en verano cada 2 años, un año no. Luego podrás tener jornadas laborales de hasta 12 horas y unas barbaridades que te pueden dar en la nómina, el importe, la mitad en bonos para la canasta de la compra, es decir, no en efectivo. Y bueno, y aparte está quitando las pensiones, quitando la sanidad pública, cerrando periódicos, despidiendo a gente de los hospitales, es decir, todo lo que podíamos imaginarnos lo ha hecho y sin embargo, pues ha ganado. Claro, ¿por qué? Pues bueno, pues imagino que no todo el mundo está de acuerdo, porque hemos visto hace poco grandes manifestaciones. Es decir, que hay una dualidad. Hay un pueblo argentino que está indignado y que está en la calle y que está luchando. Y luego hay mucha gente, pues, que va y vota y al final no sabe qué hacer, lo engañan, porque también Trump, pues, ha jugado con unos créditos ahí de 40.000 millones de dólares, que luego habrá que pagarlos y que hipoteca el país para varios años, ¿no? Claro, sí. eso tiene sus consecuencias. Pero claro, han dicho, es un chorro de millones, con esto salimos adelante, salimos de la crisis. No será así porque la crisis va a ir a más. Entonces, pues hay que hacer una reflexión y sobre todo entender que por un lado van las elecciones y por otro va la gente, ¿eh? Lo vimos también en Francia, ¿eh? Francia ganó la derecha, pero luego la gente se echó a la calle y ha evitado, en este caso sí, que se aplique ya el retraso de la edad de jubilación y algunas reformas que tenían ya preparadas, ¿no? Les da miedo porque puede salir toda la gente a la calle. En Argentina, pues está así la cosa. Claro, también el peronismo es que identificar todavía a la izquierda como, y ya sé que la izquierda europea tampoco está para tirar cohetes, pero que el peronismo sea una referencia, yo es que lo hablo con compañeros y me lo dicen, no lo vas a entender, y evidentemente no lo entiendo. Sé que hay peronistas que son luchadores, pues igual que había en la Iglesia Católica, había curas que eran muy cañeros, pero la institución o el partido es lo que es. Entonces, la gente también está harta del peronismo, porque los han engañado y los han robado durante generaciones y no hay otras alternativas. Así que, claro, podrían no haber ido a votar, que es lo que han hecho muchos, pero Muchos eso no han tampoco ido, supone muchos no han ido a claro, votar, si muchos. los que son de Milei sí que acuden, pues está la cosa jodida. Hay que tener en cuenta que en Argentina y en prácticamente toda América Latina, menos 2 o 3 países, entre ellos creo que está Venezuela y no sé cuál más, es obligatorio el voto. ¿Eh? Ujú. El voto es obligatorio. No es que te lleven con una pistola a votar, pero sí que luego te hace falta el certificado de haber votado pues para trabajar en la administración pública, para determinadas gestiones. En cada país está de una manera, pero el voto es obligatorio. Y aún así hay muchísima gente que no vota, ¿no? Tal es un poco el desprecio de la gente por la institución del Parlamento o de esta farsa que supone las elecciones
últimamente. Pero yo creo que no es la misma situación Argentina que España o que Europa, pero sí que nos da una idea de que la extrema derecha, incluso la que menos argumentos tiene, la menos presentable, pues sigue teniendo respaldo popular, ¿no? Y bueno, pues hay que ver de qué narices podemos hablar de cómo se tiene que construir un pensamiento progresista, de izquierda, revolucionario, lo que sea. Pero está claro que si el personal no tiene una referencia clara, pues con las instituciones o los partidos clásicos no vamos a ningún sitio, porque se han corrompido, han defraudado y han renunciado a su mensaje de siempre. Claro, entonces no ilusionan a nadie. Y esta gente diciendo mentiras, engañando y, y demostrando una falta total de cultura y de conocimientos de la política y de la historia, es que se equivocan y dicen barbaridades, pero bueno, la gente los aplaude y los apoya, ¿no? Y bueno, lo estamos viendo aquí también con todos estos telepredicadores que tenemos, que van ahora de pueblo en pueblo, fundados en la bandera y hablando de Pedro Sánchez y que van a regenerar la vida política. Pero si antes de llegar ya están rodeados de corrupción, que se han fundido el dinero que le han dado las instituciones o se lo han quedado en una fundación y lo han malgastado. ¿Y cómo vais a ser vosotros honrados si hacéis todo lo contrario? Dice, no queremos chiringuitos y lo primero que hacen es, incluso en gobiernos donde no tienen responsabilidad, se ponen unos sueldos y unas primas impresionantes, Sí. como en Castilla y León. Es decir, ¿cómo vais a ser vosotros diferentes si ya antes de entrar ya estáis mangando? Pero parece que no hay otra cosa. Y hace falta una cultura y mucha actividad y sobre todo estar en la calle. Y también medios de comunicación que se impliquen. Y ahí es el papel importante pues de revistas y de radios como esta y de otros espacios donde se pueda crear otro tipo de debate y de pensamiento. Si nos seguimos a las tertulias de la tele o en las redes sociales, está claro que nos llevan a lo que hemos visto en Argentina o lo que veremos próximamente en Holanda. Pongamos por caso, que no esté tan lejos, que tiene elecciones ahora. Y parece que la derecha está bastante encabritada y que podría ganar. Es decir, es muy alarmante lo que ocurre, pero es una oportunidad también para ir cambiando. Muy bien, pues se agotó el tiempo, Antonio. Pues nada, pues lo dejamos ahí, porque no podemos arreglar el mundo en una noche, En cualquier ni en un caso, día. aquí vamos a continuar hasta que el cuerpo aguante, como se decía y se dice por ahí, y lo Sí, yo creo que no intentaremos. hay otra. Serán informaciones que son mm, un poco, pues eso, tremendistas o a lo mejor que decepcionan o te defraudan, pero es lo que hay. Pero eso no quita que tengamos que estar convencidos de que hay que estar en la calle y que hay que luchar y apoyar todas las movilizaciones que haya, sea por la vivienda, por las pensiones, por la dana, por otras formas de organizar la política y ahí vamos a estar. O sea que no pueden decir que los estamos desanimando, sino todo lo contrario. Queremos dar ánimos y queremos decir que es posible. Y más que posible, es necesario. Muy bien, pues dicho esto, hasta la próxima, que nos volvamos a oír en esta hora, aunque a ti te vamos a oír en más ocasiones en Radio Clara. Que Bueno, vaya ya bien. veremos lo que queráis, hasta que me despidáis. Pero con indemnización, ¿eh? Pues estamos aquí para despedir. Aquí lo que hace falta es que venga más gente. En fin, un abrazo y que haya salud, ¿vale? Muy bien, pues nada, hasta la próxima. Saludos a la audiencia.